¿cómo están? Bueno, como seguramente ya lo saben, mi nombre es Néstor Quintero, soy misionero venezolano y actualmente resido en la Patagonia, Argentina, en donde, bueno, Dios me ha traído también, junto a mi familia, para poder realizar aquí una labor misionera, de la cual hablaremos posteriormente. Ahora solamente quería presentarme y sí, poder conversar con ustedes acerca de lo que Dios ha ido haciendo en mi vida y a través de mi vida en la vida de muchos. Bueno, como les iba comentando, mi vida misionera empezó cuando yo era muy joven. Mi familia no era una familia creyente, era una familia practicante, y lo que aconteció fue que por error fui a una misa, siempre lo digo así, es gracioso, pero bueno, fue real. Fui a una misa y en la misa había una publicación acerca del inicio de las catequesis para la comunión, perdón. Y allí, bueno, Dios me llamó. Sentí el deseo de comenzar a hacer la catequesis para prepararme a la comunión, que no sabía qué era, que había escuchado hablar en la escuela, pero que no sabía de qué se trataba. Y ahí Dios me captó, y ahí Dios me conquistó, y ahí Dios me hizo parte de esta historia. Bueno, a los 13 años descubro la vida misionera, invitan a unas misiones allí en mi diócesis, ya en mi parroquia todos los fines de semana salíamos a evangelizar. Se habían inaugurado unas jornadas misioneras los días 12 de octubre y además de eso, con un movimiento apostólico, comenzaba a visitar los hogares todas las semanas y así fui descubriendo la intensidad de la vida misionera. Así que a los 13 años me fui una semana completa fuera a otro lugar, a otro pueblo, que quedaba más o menos a 5 horas de mi pueblo. Seguía siendo de mi diócesis en Venezuela, la diócesis de Coro en aquel momento, y bueno, me correspondió en ese momento salir a evangelizar a estos pueblos y ahí comencé a descubrir la maravilla que Dios me preparaba en esta vida misionera. Así que comencé a trabajar en las misiones durante unos 4 años de mi vida y ahí descubro Infancia Misionera, Joven Misión y comienzo a recorrer todo el país con congregaciones religiosas, también descubriendo mi vocación, como mucho me planteo en la vida religiosa, el sacerdocio, porque sentía muchos deseos de entregarme por completo al Señor. Así que a los 16 años, con un instituto religioso, me voy del país y en mi primer destino misionero fuera de mi país es Colombia. Después esta misma comunidad me lleva a Chile, ahí comienzo mis estudios teológicos, filosóficos y en el momento de mis votos decido volver a Venezuela porque una situación familiar había causado una ruptura temporal, gracias a Dios, del matrimonio de mis padres y había una gran crisis familiar. En ese momento discerní que mi lugar era en medio de mi familia, ayudando a sanar tantas heridas que se habían abierto. Como les iba comentando, fue entonces cuando mi vida misionera tomó un vuelco impresionante. Comencé a descubrir todo lo que Dios soñaba con mi vida, con muchísima más intensidad. Pude dialogar con Jesús y allí nació la fuerza de mi vocación misionera. La fuerza de la vocación misionera no nace de muchos congresos, ni nace de muchos encuentros, ni siquiera nace de mucha teología o formación. Nace sobre todo de las horas de rodillas ante el Sagrario. Por eso fue allí cuando nace en este diálogo todo este deseo de responder. En el 2010 vengo a la Argentina a hacer un curso de misionología y ahí late por primera vez con fuerza mi deseo a irme a Yentes. No sabía muy bien para dónde iba, tenía miedo incluso de preguntarle a Dios porque sabía que me iba a responder. Ese día o en ese curso escuché una canción que me marcó para siempre. Hoy por hoy sigue siendo un himno entre Dios y yo, que es aquella canción que dice: ¿qué te daré, qué te daremos, si todo es tu regalo? ¿Verdad? Te ofreceré, te ofreceremos, esto que somos, eso te doy. Y eso fue lo que le dije a Dios en ese año y allí surge la posibilidad de la misión. En el 2014 me voy a África y fundamos una misión en África junto al padre Emérito Peña, junto a Efrén Chirinos de la diócesis de Coro, a Yurimar Rivas de la diócesis de El Vigía,
Fuimos entonces 4 personas e iniciamos. Fuimos enviados por la Conferencia Episcopal Venezolana y formados por las Obras Misionales Pontificias, y llegamos a Mozambique un 27 de mayo de 2014. Mozambique fue una experiencia muy hermosa. Yo creo que me transformó la vida para siempre. Nunca volveré a ser el mismo después de haber vivido esos 3 años que viví en tierras mozambicanas. Fue hermoso y al mismo tiempo fue difícil. Recuerdo que de las experiencias más duras que me tocó vivir fue ir a una cárcel de mujeres y ver niños recién nacidos que tenían que quedarse con su mamá. ¿Por qué? Porque no había quien les diera alimento, no se podían comprar fórmulas químicas complementarias en farmacias, no es como puede ocurrir en otros países. La única alimentación que tenían estos niños era la teta de su madre, así que se tenían que quedar allí, lactándose en una cárcel. Y escuchar a estas mujeres cómo a pesar de todo seguían teniendo sueños, ilusiones. Luego estar en centros de atención a niños huérfanos, niños que tenían la mayoría de ellos un doble estigma. Lo primero era que sus padres habían muerto por SIDA en algunos casos, y lo otro era que ellos tenían la enfermedad, tenían el virus, de manera que era muy doloroso. Realmente estas experiencias te marcaban la vida en lo humano. Luego también ver la entrega y la consagración de hermanas, de padres, de religiosos, de laicos, cómo se iban entregando. En muchos pueblos, durante muchos años, nunca llegó un sacerdote. Estoy hablando de 30, 40 años. Y sostenían la fe porque 1 o 2 del pueblo habían sido catequistas y eran sus animadores pastorales. Estos de vez en cuando iban a algún lugar a recibir alguna formación muy pequeñita y de vez en cuando llevaban la Eucaristía. De manera que este pueblo durante muchos años se sostuvo por la fe y la acción pastoral de estos agentes. Realmente Mozambique nos cambió la vida a todos. Nuestra labor como misioneros fue en la parroquia Santa María de Manje. Fue una zona vasta, extensa, que los padres vicentinos, que eran los que estaban allí, no llegaban a todos. Y seccionaron la parroquia en 2 partes y nos dieron un trozo de la parroquia, geográficamente hablando, a la misión venezolana. El obispo nos dijo, vayan haciendo camino y cuando se vea, serán parroquia. Nunca imaginó que en un año ya tendríamos todas las condiciones para hacer parroquia. Así fue como se inició la parroquia, un 1 de mayo, lo recuerdo, un 1 de mayo del año 2016. Realmente fue una gran fiesta cuando se logró concretar en un año y un poco más que ya aquella comunidad de misión pasaba a ser parroquia. Hoy por hoy es una parroquia venezolano-mozambicana, es decir, es una parroquia de venezolanos responsabilizada, confiada a los venezolanos en aquel trozo de tierra mozambicana, en la diócesis de Tete. Y trabajamos en 3 grandes sentidos. El primero, fortalecer lo que ya había. Había una estructura pastoral, había catequistas, había pastoral de la salud, muy básica, muy endeble, muy, digamos así, muy frágil. Se tuvo que fortalecer para poder seguir adelante con la evangelización. Un segundo aspecto fue la creación y fundación de nuevas comunidades. Cuando yo me vine eran 30 comunidades las que habían. Hoy me enteré que hay 58 comunidades. Y realmente ha sido así, una dimensión expansiva, ir fortaleciendo, ir dándole forma a esta parroquia que también tenía una doble función.
no solo la de ser parroquia, sino la de demostrar a la diócesis completa que la misión de los evangelizados es evangelizar y que África solo lo podrán salvar los africanos. Y la tercera de las obras, que me parece la más hermosa de todas, fue el Centro de Apoyo al Desarrollo Infantil, o como se diría en portugués, o Centro de Apoio ao Desenvolvimento das Crianças, CADEIC. El CADEIC era un centro que nació con el deseo de fundar un pequeño preescolar. En Mozambique el preescolar no existe como nivel, como existe por ejemplo en Venezuela, solamente algunas organizaciones privadas tenían lo que ellos llamaban la creche. Y así fue, que era una especie de maternal. Y así fue surgiendo este pequeño centro. Después incluimos refuerzo escolar, porque ¿qué pasaba? Muchos niños quedaban por fuera, porque resulta que como tenían alguna discapacidad o alguna dificultad de aprendizaje, los maestros que tenían 100 alumnos en su aula no podían detenerse a ver cómo hacían para que ese que no aprendía tan rápido pudiera aprender. ¿Qué sucedió? Bueno, la misión venezolana los acogió, la iglesia los acogió, los formó, los capacitó, comenzó a trabajar con ellos y así muy prontamente estuvieron nuevamente aptos para volver al sistema escolar y tener el éxito escolar que tanto deseaban. También se trabajaba con alimentación, con prevención de enfermedades de transmisión sexual, se hizo un triage de VIH, ahí nos dimos cuenta que 2 de nuestros niños tenían VIH. También trabajamos con la nutrición, a enseñar a cocinar, porque a veces tenían los elementos pero no sabían cómo cocinar de forma nutritiva. Además de complementar la nutrición con otros elementos, y trabajamos en red con el hospital, con las escuelas, con el Estado mozambicano presente en esa zona. En fin, hicimos un trabajo hermoso que logró que, escuchen bien, 80 niños y niñas pudiesen tener educación, inclusión educativa, recreación, dignidad humana y finalmente, que me parecía la más importante, salud. Salud integral. Entendiendo esta salud integral como este bienestar de ellos, de su familia. Fue hermoso ver cómo las familias al final, cuando celebramos el primer año, decían: gracias porque ustedes nos devolvieron la esperanza. Y de hecho nuestro centro se llamaba Nova Esperanza, Nueva Esperanza. Ellos sentían que la iglesia había llegado para darles una nueva esperanza. Actualmente, un poco para ir cerrando este video, este aporte que me pidieron para su congreso, para su actividad misionera, quisiera decirles que actualmente me encuentro en la Argentina. Llegamos en el 2018 y ha sido un trabajo muy lento, muy despacio. Trabajo actualmente a grandes rasgos con 2 organizaciones. Uno, la Casa Salesiana de Anfunes, en donde trabajo como parte de un equipo que se dedica a la inclusión de personas con discapacidad o de niños que tienen dificultades en el proceso de aprendizaje. Es una labor pastoral que vincula lo pastoral y mi aspecto de formación profesional y que tiene que ver con esa capacidad de acoger al otro en su circunstancia y en su situación tal y como está, en recibir la vida tal y como viene y poderlos ayudar a él, a los niños de su familia, a poderse entender, a poderse incluir y sobre todo a poder entender que en esta casa, que es una casa salesiana, que es una casa que intenta ser rostro y rastro de la misericordia de Dios. También trabajo con una fundación que, si bien no tiene nada que ver con un ámbito eclesial, la verdad es que la labor es bastante parecida a esto, pero con un ingrediente especial. A esta fundación van las personas más pobres de la ciudad, que no tienen quien les ayude en este proceso de incluirse y de fortalecer sus debilidades de aprendizaje. Allí trabajamos un equipo multidisciplinario y para mí, aunque no es una labor eclesial, es una labor verdaderamente pastoral. Es allí he descubierto aquello de ser fermento en medio de la masa. Y bueno, finalmente también aquí estamos trabajando fuertemente con la obra misionera de la infancia misionera y estamos trabajando también muy fuertemente con todo lo que tiene que ver con formación de misioneros a través
de diferentes órganos de la diócesis. Pero bueno, donde estamos trabajando más intensamente es que en la infancia y adolescencia misionera, llevo junto a otros compañeros, otros colegas, llevamos el grupo de la Casa Salesiana de Anfunes y también acompañamos al equipo diocesano de animación misionera. Es allí donde dedico la mayor parte y los mayores esfuerzos de mi trabajo pastoral. De verdad que la misión aquí en Argentina está siendo muy hermosa, aunque mucho más lenta incluso que la de África. Porque a veces creer que lo tengo y que todo ya está dado es más difícil para empezar a trabajar que como en África, que se sabían verdaderamente necesitados.